Games. Módulo de climatología y de estado de la pista. Este módulo añade distintas condiciones climatológicas a la carrera. Para ello tenemos que seleccionar y escoger aleatoriamente una ficha de clima. Ficha de clima, vamos a estar de aquí, poniéndola en el lugar correspondiente para ello. Aquí. Esto lo que va a hacer es simular las condiciones del circuito, por lo que vamos a tener que preparar el coche, el motor del coche, de cierta manera. Es decir, por ejemplo, vamos a ver las distintas fichas de climatología que tenemos. Tenemos lluvioso, que lo que va a hacer es que tenemos que añadir una carta de estrés extra, aparte de las que diga el circuito, en este caso 3, habría que añadir una cuarta carta a nuestra mano. Tenemos esta otra ficha que lo que dice es que tenemos que quitar una carta de estrés a las que marque el circuito, por lo que tendríamos que coger en vez de 3, 2 cartas de estrés a nuestra mano. Esta otra, una carta de niebla, que lo que nos dice es que añadamos una carta de motor forzado extra a las que marque el circuito. Tendríamos que coger 7. También tenemos la carta de nieve, que lo que dice es que cojamos una menos, 5 en este caso, como marca 6, 5 a nuestra pila de cartas de motor forzado. Tenemos la carta de soleado, que lo que tenemos que hacer aquí es que 3 cartas del mazo de motor forzado hay que meterlas en la pila de descartes directamente, ¿vale? Y luego tenemos esta otra carta que lo que nos dice es que 3 cartas del mazo de motor forzado hay que barajarlas con nuestro mazo de robo directamente al inicio de la partida, ¿vale? Todo esto se hace al inicio de la partida. Cuando juego lo suelo hacer, coloco ya los corches en la parilla de salida e introduzco los distintos módulos. En este caso primero el módulo de climatología. Tenemos también los distintos estados de pista. Para ello tenemos estas fichas de estado de pista, ¿vale? Lo que tenemos que hacer es añadir una ficha de estado de pista por cada curva que tenga el circuito. En el caso que nos incumbe tenemos 1, 2, 3, 4. Por lo que vamos a tener que robar aleatoriamente 4 fichas de estado de pista. Estas fichas pueden afectar solo a una curva o al sector completo. Hay que colocar la ficha en el espacio de caseta habilitado para tal fin en el tablero. Las fichas de estado de la pista que afectan a una curva pueden aumentar o disminuir la velocidad máxima de paso por esa curva en uno, o hacer que haya que pagar una carta de motor forzado más por habernos pasado de velocidad en esa curva. Las fichas de estado de pista que afectan a un sector pueden hacer que se incremente en 1 el rebufo de dicho sector, avanzando el coche 3 espacios por rebufo en lugar de 2. También pueden hacer que cuando hagas un impulso en ese sector no tengas que robar una carta de motor forzado. Existe una ficha de estado de pista de tiempo atmosférico que hace que ese sector se vea afectado por la ficha de clima. Como habéis visto, todas las fichas de clima tienen un efecto de tiempo atmosférico en el sector, ¿vale? Cada una tiene un efecto. Esta aumenta el rebufo en 2, esta tienes un enfriamiento extra, aquí no puedes hacer rebufo, aquí no puedes enfriar, y aquí tienes más 2 de rebufo igual que esta, ¿vale? Cada una tiene su propio efecto. Si en algún sector tuviéramos esta ficha, por ejemplo aquí, estas flechas indican que afecta a todo un sector, no solamente una curva. Imaginaos que la tenemos aquí, por lo que todo este sector, desde esta curva hasta esta, nos afectaría lo que dijera la ficha climatológica que hayamos robado, ¿vale? Si hubiéramos robado esta, tendríamos aquí, en todo este sector, tendríamos un +2 de rebufo cuando fuéramos a hacer un rebufo, ¿vale? Pero solo en el sector, no en todo el circuito. Solo en el sector donde tuviéramos esta ficha. Tenemos distintas fichas de estado de pista. Tenemos las fichas que afectan a todo un sector y las fichas que solo afectan a ese paso por curva. Si vamos a robar la ficha, por ejemplo, vamos a hacer un simulacro, vamos a robar las fichas
para el paso por curva. Y los sectores, las fichas de estado de pista, vamos. Robamos la ficha para la primera curva, ¿vale? Robamos y nos sale esta. Es una ficha de paso por curva. La colocaríamos aquí. La velocidad máxima de esa curva aumentaría en 1. Es decir, en vez de 7, tendríamos que calcular sobre 8. Ok, vamos a robar para esta curva. Hemos robado esta. La colocaríamos aquí porque solamente afecta a la curva. Por lo que, como en el caso anterior, esta velocidad de curva máxima aumentaría en 1. O sea, sería de 4. Vamos a robar para esta curva. Robamos y nos sale que es un efecto en todo el sector, de +1 en el rebufo, ¿vale? Entonces, en vez de colocarlo en la caseta de la curva, lo colocamos en la caseta de todo el sector, todo el tramo. En todo este tramo tenemos un +1 al rebufo. Y robamos para esta última cuarta, que nos sale una ficha de sector, la de climatología que hemos visto antes. Entonces, aquí sería para el paso por curva, como nos ha salido al sector, la siguiente caseta en el sector está aquí. Entonces, en todo este sector afectaría la climatología que nos indicara la ficha de climatología. Las otras 3 fichas de estado de pista que nos faltarían por ver, que no han salido todavía, serían esta. Bueno, es muy intuitivo. Sería igual que esta, pero restando en 1 el paso por curva, la velocidad máxima de paso por curva. En este caso serían 6. Esta, que también es bastante intuitivo. El coste de carta de motor forzado la incrementaríamos en 1 si al pasar por la curva tu velocidad que llevas superior a esta. Es decir, si pasas por una velocidad 9, en vez de 2, en vez de robar 2 cartas de motor forzado, robaríamos una carta extra más, robaríamos 3 cartas de motor forzado. Y luego tendríamos esta ficha, que es la ficha de control de temperatura. Es una ficha de tramo, como veis. Y cuando nuestro coche esté en ese tramo y vayamos a realizar un impulso, lo que pasa es que no robamos carta de motor forzado para realizar ese impulso. Eso sí, para que se dé las fichas de tramo, nuestro coche debe de estar en ese tramo, obviamente. Si estamos en otro tramo, en cualquier otro tramo, no tendríamos, en este ejemplo, el caso de un rebufo extra, ¿vale? En el caso de acabar aquí nuestro movimiento, si aquí hubiera otro coche, sí que podríamos hacer el rebufo de 2, como siempre, y aparte, una casilla extra, ¿vale? Que nos lo indica la ficha de estado de pista. Y nada, como veis, este módulo da bastante variabilidad a las carreras y más espectáculo, lo que tiene la Fórmula 1. El módulo de leyendas es el modo de juego que permite gestionar coches manejados por el juego, por un autómata, lo que se conoce como leyenda o bot. El juego aconseja usar leyendas, bots, siempre que seamos menos de 4 jugadores en la partida. El sistema es muy sencillo, simplemente hay que coger las 10 cartas de leyenda, barajarlas y colocarlas en el tablero de leyenda. Este es el tablero de leyenda, que como veis tiene 2 espacios, uno para colocar el mazo de cartas de leyenda y otro para cuando vayamos sacando y revelándolas en este espacio. Cuando nos quedemos sin cartas, cogemos las cartas que hemos ido usando ya, barajamos y volvemos a meter en el mazo de leyendas. Y estas son las cartas de leyenda. Tienen este dorso y este anverso, ¿vale? Barajamos y colocamos en el espacio del mazo de cartas de leyenda. Cuando llegue el momento, y solo cuando llegue este momento de que la primera leyenda se vaya a mover, revelaremos una carta de leyenda. Esta carta nos servirá para todos los coches de leyenda de esa ronda de juego. Hasta la siguiente ronda no robaríamos otra. Todos se moverían y actuarían conforme a esa carta que reveláramos. Las líneas de leyenda marcadas en el tablero antes de cada curva sirven para decidir cómo van a actuar las leyendas sobre el circuito. Primera curva de circuito, línea de leyenda. Este icono es el de leyenda, ¿veis? Si veis en la carta es el mismo icono. Esa línea es la que va a delimitar cómo actúan los coches bots y autómatas durante ese turno. El método de funcionamiento de una leyenda, pues bueno, es el siguiente dependiendo de si ha rebasado o no la línea de leyenda de una curva. Es decir, aquí tenemos una curva, su línea de leyenda es la inmediatamente anterior
¿qué tiene este símbolo? Como veis, de un casco coincide con el símbolo de las cartas de leyenda. Si ha superado esta línea, actuaremos de una manera. Si el coche aún no ha rebasado esta línea, actuaremos de otra. Si la leyenda ya ha superado la línea de leyendas, avanza el coche, es decir, si ya la ha superado y le toca a él mover ahora, habiendo superado ya la línea, lo que tenemos que hacer es avanzar el coche tantos espacios como la velocidad máxima de la curva, en este caso 7, más el número dentro del diamante de la carta de leyenda que hemos revelado para este turno. Es decir, coche negro, casco negro, rombo amarillo, hay un 0, pues el coche movería 7 más 0, 7 espacios. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Y ahí finalizaría su turno. Eso en el caso de que supere la línea de leyendas de la curva que va a tomar. Si la leyenda aún no ha superado la línea de leyendas, ¿vale? Sería ese caso. Lo que tenemos que hacer es mover el coche el número de espacios que aparece dentro del casco. En este caso, 11. Siempre y cuando, al mover esos 11 espacios, no superemos la línea de curva. ¿Vale? En este caso, moveríamos 11, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10 y 11. Como no supera, el coche se quedaría ahí, ¿vale? En el caso de que la superase, veamos, por ejemplo, coche azul, movería 19, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 13, 14. Como veis, supera. En ese caso no mueve el número que hay dentro del casco. En ese caso, donde se sitúa el coche es en el espacio habilitado para ello. Es decir, veis que antes de la curva, de todas las curvas, ¿vale? Todas las curvas tenemos unos números de leyenda. El 0, el 1, el 2 y el 3. Lo que haría el coche azul, como moviendo 19 supera la línea, lo que haría es situarse en el espacio número 3 de leyenda, antes de esa curva. Es decir, el coche azul se situaría aquí, ocupando siempre la casilla de al lado de la trazada óptima, siempre y cuando aquí no haya ya un coche. Y así de sencillo es el módulo de leyendas. ¿Veis? Moveríamos todos los coches, moveríamos este. Antes de una línea, ¿qué hace? Mueve el número de espacios que hay en su casco, 11. Estamos en el 12, nos iríamos hasta el espacio número 1, ahí. Es una ventaja que tiene, todas las casillas van numeradas, con el espacio de casillas que hay hasta la línea, ¿vale? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, porque estábamos en el 12, como movemos 11 nos quedamos a 1, ¿vale? Es una manera rápida de mover los coches. Ahora nos tocaría a nosotros, ¿vale? Turno amarillo, haríamos nuestro turno, siguiendo todos nuestros pasos, tal, y supongamos que acabamos aquí. Ahora le tocaría al rojo, como no ha superado la línea, lo que hace es mover 12. Como está 13, se quedaría en el 1. Tocaría turno al coche gris, como no ha superado línea de curva, movería lo que hay en el casco, 10. Está 14, se quedaría en el 4. Y le tocaría el turno al verde. No ha superado 14, como está a 14, se quedaría en el 0. Ahí, eso sería el turno de leyendas. Comenzaríamos un siguiente turno, ¿vale? ¿Qué haríamos? Por lo que hemos dicho. Como le toca a un bot el primero, robamos. Aquí todos han superado ya la línea de leyenda, por lo que hay que hacer el caso en el que ya han superado la línea de leyenda. En ese caso, ¿qué hacemos? Sumar la velocidad de paso por curva a el diamante, al número que hay en el diamante de su color. Es decir, aquí está el verde, como hay un 0, movería 7 casillas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ahora movería el negro, que va por el trazado óptimo. ¿Qué haría? Lo mismo, ¿ha repasado la curva? Sí. ¿Qué hace? Mover 7, velocidad de curva, más, aquí está el negro, más 2, 9. 9 espacios. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9 espacios. Rojo, lo mismo. 0. Aquí está el rojo, 0, más 7, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Azul, lo mismo. 1, más 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Nos tocaría a nosotros, haríamos nuestro movimiento, supongamos que acabamos aquí. Gris, lo mismo, 1 más 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. ¿Vale? Vamos a ver un turno más. No hemos sobrepasado la línea de leyendas de la siguiente curva. Empezamos una ronda nueva, le toca a un bot. Sacamos carta con la que van a mover los bots. Negro, ¿qué hacemos? Movemos la velocidad del casco, 15. Como estamos a 13, nos vamos a pasar. En ese caso, ¿qué hacemos al pasarnos?
Nos vamos al numerito que hay arriba, en el rombo amarillo. 2. Coche negro se sitúa en la casilla 2 de leyenda. Ahí. Verde, mueve 19. No hemos superado la línea, mueve 19. Como estamos a 14, nos pasamos. ¿Qué hace? Se sitúa en la casilla número 3. Rojo, mueve 18, nos pasamos. ¿Qué hace? Se sitúa en la casilla número 3. Azul, mueve 13. Como estamos a 16, se coloca en la 3. Como ya hay un coche, se coloca detrás. Gris, mueve 11. Como estamos en la 17, se va a la 6. Y ahora movemos nosotros, imaginaros, aquí. Como veis, el juego está muy bien optimizado y los bots, normalmente, siempre nos lo van a poner difícil, van a mover muy al límite y van a ir mayormente formando un pelotón. Y nada, este es el módulo de leyendas, como veis es muy sencillo y si os animáis a jugar en solitario, yo os lo aconsejo encarecidamente. Módulo de boxes. Con este módulo puedes modificar tu coche a tu gusto para afrontar las condiciones de la siguiente carrera. Si usas este módulo no se usan las cartas iniciales de mejora, se usan las cartas de mejora básica y avanzada. Se diferencian de las iniciales en que las bandas de los laterales de las cartas son de color negro. Las cartas de mejora básica y avanzada se elegirán en 3 rondas, donde los jugadores humanos se irán turnando para elegir cartas del mercado de mejoras. Este mercado se formará de coger una carta de mejora por jugador humano más 3 cartas extras. La elección de las cartas se hará de la siguiente manera. Primera ronda. Se eligen las cartas en orden de último a primero de la parrilla de salida. Se descartan las cartas sobrantes y se crea un mercado nuevo. Segunda ronda. Se eligen de primero a último de la parrilla de salida. Se descartan las cartas sobrantes y se vuelve a crear un mercado nuevo. Tercera ronda. Se eligen, como en la primera ronda, en orden de parrilla, de último a primero. Una vez hayamos seleccionado las 3 cartas de mejora por jugador, se barajan con el mazo de robo. Ejemplo de juego a 2 jugadores. Los jugadores humanos son el azul y el negro. Sacamos el primer mercado, cogemos 2 cartas, una por cada jugador, más 3 cartas extras. Revelamos y la primera ronda empieza a elegir el jugador más atrasado en la parrilla de salida. En este caso el jugador negro. El jugador azul va el primero, el negro va el segundo, por lo que empieza el jugador negro en la primera ronda. Elige esa carta, el jugador azul elige esta carta y las otras 3 las descartamos. Generamos ahora pues la segunda ronda de mercado. Cogemos igual una carta por cada jugador y 3 cartas extra. Ahora empieza la segunda ronda, empieza a elegir el jugador más adelantado en la parrilla de salida. En este caso elegirá el jugador azul. Elige el jugador azul esta carta, jugador negro elige esta otra carta. Las otras 3 cartas al descarte. Y generamos la tercera ronda de mercado. En la tercera ronda de mercado hacemos lo mismo, una carta por cada jugador y 3 cartas extras. En este caso empieza a elegir, como en la primera ronda, desde atrás, desde el último al primero, en el orden de parrilla. El jugador negro entonces elige, que es el más atrasado, y selecciona esta carta, y ahora el jugador azul selecciona esta otra carta. Y las otras 3 las retiramos. Y ahora cada jugador mezcla sus cartas de mejora con su mano inicial. Podría dar comienzo a la partida. ¿Cómo se usan las cartas de mejora? Durante el paso de revelar y mover, lo primero que se resuelve siempre son los símbolos de impulso. Y a continuación se elige qué valor de velocidad de la carta te conviene sumar a tu velocidad total. Hay cartas de mejora, como esta, que tienen 2 opciones de velocidad. Podríamos elegir si usamos la del 2 o la del 4 para sumar a nuestra velocidad total. La mayoría de cartas de mejora tienen símbolos que afectan al paso de reacción. Unos son obligatorios y otros son opcionales. Los obligatorios se identifican con el símbolo de admiración. Y nos podemos encontrar 3 tipos. Motor forzado. Roba el número de cartas de motor forzado indicadas y ponlas en el mazo de descartes. Si no tuvieras suficientes cartas de motor forzado para robar, juega una carta de velocidad de tu mazo de robo. Chatarra. Roba el número de cartas indicadas de tu mazo de robo y ponlas boca arriba en el mazo de descartes.
y de ajustar la velocidad máxima de paso por curva. Si pasas por una curva, en este turno modifica la velocidad máxima de esa curva, aumentándola o disminuyéndola según el símbolo. En este caso habría que aumentarla en 2. Y luego están las cartas con símbolos opcionales. Por ejemplo, enfriamiento, que devuelve de tu mano al mazo de motor forzado tantas cartas como indica el símbolo. Rebufo perfecto. Si haces rebufo durante este turno, aumenta los 2 espacios de rebufo en el número indicado por el símbolo. Reducir estrés. Descarta el número máximo de cartas de estrés que indique el símbolo de tu mano al mazo de cartas de estrés. Actualizar. Puedes poner esta carta en la parte superior de tu mazo de robo al final de la fase de reacción. Recuperación. Puedes buscar de tu mazo de descartes tantas cartas como indica el símbolo y barajarlas en tu mazo de robo. Ponerla directa. Puedes jugar esta carta desde tu mano. Si lo haces, súmale la velocidad que tenga y ejecuta los símbolos obligatorios y opcionales. Pisar a fondo. Si la usas, aumenta tu velocidad en 1 por cada carta que hayas girado durante este turno. Pueden ser cartas de mejora, estrés o que hayas robado por impulso. Para vuestras primeras partidas, os aconsejo que no uséis ningún módulo, simplemente usar el modo básico en el circuito de Estados Unidos como recomienda el juego. Conclusión. Juego de carreras de coche donde nos ponemos en la piel de un piloto de carreras profesional. Podemos disfrutarlo de 1 a 6 jugadores, aunque en la caja hay hueco para otros 2 jugadores que muy seguramente vendrán con alguna expansión. He probado tanto el modo solitario como a más jugadores, y tengo que decir que me ha dejado muy buen sabor de boca. Escala muy bien a cualquier número de jugadores. Los turnos son rápidos, por lo que el tiempo de espera desde que acabas un turno hasta el comienzo de tu siguiente turno es muy llevadero. Incluso, como hemos visto, algunas partes del turno las realizan todos los jugadores a la vez, lo que reduce aún más ese tiempo de espera. La sensación de carrera reñida está muy bien conseguida. Siempre o casi siempre tendrás que pelear hasta la última curva por conseguir la victoria. El feeling de estar gestionando tu coche para trazar cada curva al límite es muy bueno. Mediante la gestión de tu mano podrás forzar tu motor para apurar en cada trazada. Otro punto a favor es que sacarlo a mesa es muy fácil y rápido. En apenas un par de minutos todo estará listo para comenzar a jugar independientemente del número de jugadores. Su modo solitario es todo un acierto, es rápido y sin complicaciones. Mediante un mazo de cartas vamos moviendo los coches manejados por el juego. Si te gustan las carreras de coche o no tienes ningún juego de esta temática en tu ludoteca, es un juego muy recomendable en todos sus aspectos. Si te ha gustado este tutorial, suscríbete, dale like y activa campanita para próximos vídeos. Cubira Games.